Mejores decisiones y menos arrepentimientos. Qué título tan padre, ¿no? Mejores decisiones y menos arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes el año pasado tomaron una decisión que les causó arrepentimiento? Levanten la mano. A ver, ¿cuántos de ustedes dicen la verdad? Levantemos la mano todos, porque todos de seguro tomamos una decisión el año pasado de la cual nos arrepentimos de haberla tomado. Es lo más probable, ¿verdad? Pero, y esta serie, precisamente hoy inicia nuestra nueva serie, Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos, y hoy vamos a comenzar la serie que tiene la intención de darnos una herramienta. Queremos nosotros obtener una herramienta que sea práctica y que nos permita ayudarte a ti, ayudarme a mí, ayudarnos todos, a tus hijos, a tus sobrinos, y a lo mejor hasta a tus nietos, dependiendo de tu etapa de vida, ¿verdad? Pero hasta tus nietos, que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y la gran idea de esta serie, o la principal idea de la serie, es tratar de comunicar la relación. Hay una relación que existe y que muchos la damos por hecho o la obviamos, la hacemos tan obvia que la hacemos a un lado, y es la relación que existe entre buenas preguntas y buenas decisiones. Esta relación que existe entre las buenas preguntas que nos permite formular y tomar buenas decisiones, en cierto modo nos limita, o sea, nuestras decisiones terminan siendo limitadas a la cantidad y el tipo de información que nosotros tengamos al momento de tomar la decisión, ¿no? Y la verdad, nuestras decisiones no son mejor que las preguntas que hacemos antes de tomar la decisión. Están limitadas por esas preguntas que hacemos. Y en esta serie, precisamente, voy a darte 5 preguntas que tú puedes tomar y puedes preguntarte y debes hacer cada vez que vayas a tomar una decisión de cualquier magnitud o importancia. Puede ser decisión financiera, relacional, académica o profesional. Y estas preguntas tienen el potencial de darle forma a tu vida, a nuestro matrimonio, a la crianza de nuestros hijos e incluso también a nuestra forma de enseñar a nuestros hijos y enseñar a las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? O que aprenden de nosotros. Es un marco o un excelente marco bajo el cual podemos tomar decisiones como padres y podemos sentarnos y basarnos en las respuestas a estas 5 preguntas y tomar decisiones como pareja. Y es una excelente forma, otra vez, de enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones también. Y yo estoy convencido de que si tú preguntas y haces la pregunta y tú la respondes con honestidad, si haces estas preguntas y las respondes con honestidad, y no nada más las respondes honestamente, siendo honesto y honesta contigo mismo, si actúas y tomas acción en tu respuesta a estas 5 preguntas, vas a tomar mejores decisiones. Vas a decidir tu vida vas a decidir tu vida en una dirección que va a aumentar significativamente la probabilidad de que acabes donde tú quieres realmente terminar, donde tú quieres estar. Y lo que es todavía más importante es el efecto que va a tener tu vida y que tiene tu vida sobre las personas que te admiran, que dependen de ti, y las personas que trabajan para ti también, si eres alguien que tiene empleados o que o eres jefe en algún lugar, ¿no? Y la vida
tuya no va a ser la única que se beneficia de esto, sino que la vida de ellos, de los que están alrededor de ti, también sus vidas serán mejores. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, y tú sabes esto, debes de saberlo porque lo hemos mencionado en el pasado, pero no eres la única persona afectada por tus decisiones. Y tampoco eres la única persona impactada por tus arrepentimientos. De hecho, no tenemos ni idea tenemos de a quién impacta finalmente las decisiones que tomamos, ¿verdad? Algunas decisiones de tus decisiones que tú tomes van a afectar a tus descendientes, a descendientes que tú ni idea tienes que van a existir, porque no existen todavía. El impacto y el resultado de tus decisiones va a darle forma a la vida de alguien y le va a dar forma a la historia de vida de alguien, no nada más la tuya. Tus decisiones determinan el tipo de huella que tú dejas en el futuro de la vida de alguien. Y el resultado de algunas de estas decisiones que tú tomas, a veces se tarda en generarse, en verse. A veces se tarda toda una vida, a veces se tarda generaciones. Algunos casos tarda generaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Nada más imagínense, ¿qué hubiera pasado si Miguel Hidalgo, ¿cuántos de ustedes conocen a Miguel Hidalgo? Tengo que preguntar porque a veces YouTube tiene más poder que la educación, ¿no? A veces. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Miguel Hidalgo no hubiera decidido no levantar la voz? Si Miguel Hidalgo hubiera decidido quedarse callado, ¿qué hubiera pasado? Piensa en las implicaciones de esa decisión que tomó Miguel Hidalgo. Una simple decisión. No sé simple, pero una decisión y el impacto que tuvo generacional y sigue teniendo en generación tras generación esa decisión, ¿verdad? Los beneficios que Él nos dio o los beneficios del hecho de que Él levantó su voz, nosotros los estamos viviendo todavía el día de hoy. Ahora, en el país vecino hay un personaje que creo que es bastante popular y se llama el doctor Martin Lutero King, ¿verdad? Martin Luther King. El doctor Martin Lutero King, ¿qué hubiera pasado si la historia de él es que él fue un personaje que impactó, cambió, le dio un giro enorme al tema de los derechos humanos en Estados Unidos en los tiempos en que había discriminación hacia la raza negra en Estados Unidos. Y Martin Lutero fue alguien que tomó la decisión. Él vivía en el norte del país, él era del norte del país de Estados Unidos, donde no tenían el problema tan fuerte. El problema estaba concentrado en el sur de Estados Unidos, pero Martín Lutero se levanta un día y decide, yo voy a ir al sur y voy a impactar esto que está sucediendo. Y él tomó esa decisión, pero imagínate qué hubiera pasado si Martín Lutero no hubiera tomado esa decisión. Él hizo cosas que hoy nosotros en términos de derechos humanos, todo el mundo se beneficia y se benefició de la acción y la decisión que tomó Martín Lutero, aunque no lo veamos, ¿verdad? Pero las consecuencias de él y de su decisión que él tomó siguen vigentes el día de hoy y nos afectan a todos. Ahora, yo sé que tú no eres pues Miguel Hidalgo, y tampoco eres el doctor King, ¿verdad? El doctor Martín Lutero, lo entiendo, pero déjame decirte algo. Generaciones de personas pueden verse afectadas por tus decisiones. Y de hecho, si tú piensas y planeas traer hijos a este mundo, si es que no lo has hecho todavía, déjame decirte,
tú puedes tener la certeza que tus decisiones personales tienen implicaciones generacionales, porque afectan la vida de tus hijos. Y si no estás convencido, o si no te he convencido todavía, solo tienes que darle la vuelta a esta ecuación que estoy presentando, y mira hacia atrás, desde un lugar, viendo hacia adelante, ¿no? Desde el final del resultado de lo que tú haces, voltea hacia el principio y vas a ver que no eres la única persona afectada por tus decisiones, ¿no? Y piensa en qué diferente sería tu vida si tus padres o abuelos hubieran decidido tomar diferentes decisiones en algunas cosas clave, ¿no? Tus abuelos y tus padres, ellos tomaron la decisión en muchas áreas de su vida que ellos pensaban eran las decisiones correctas, ¿no? Y determinaron al final del día la trayectoria de su vida, pero al mismo tiempo determinaron la trayectoria de tu vida. Tú estás sentado o sentada aquí por decisiones que tomaron tus padres, ¿no es así? Ahora, en algunos casos, hubo quien tuvo la oportunidad o la posibilidad de decidir si tu vida existiera o no existiera, de decidir si tú podrías vivir o no vivir, ¿verdad? Hubo quienes están sentados aquí porque alguien decidió si va a vivir, si voy a tener este bebé, sí lo voy a hacer. Nuestras decisiones tienen un impacto enorme y nuestra vida ha sido impactada enormemente por las decisiones de otros. Hay decisiones que tus papás o tus abuelos tomaron sin ni siquiera, nunca estaban pensando en ti en específico cuando las tomaron. De hecho, de seguro sus decisiones deambularon ellos por la vida, a lo mejor sin estas 5 preguntas que te vamos a dar a ti, y tomaron decisiones sin pensar en quién iban a afectar. Ellos nada más querían salir de la situación, ¿no? Pero terminan afectándote. Sus decisiones te han afectado, para bien o para mal, ¿verdad? Y mira, tal vez tu vida sería diferente si tu padre, a lo mejor tú estás en esta situación donde tu vida a lo mejor fuera diferente si tu padre hubiera dejado de tomar esa botella, ¿no? O a lo mejor conoces a alguien que su vida fuera diferente si su madre o su mamá no se hubiera rendido y hubiera salido huyendo de la casa porque ya no aguantaba, ¿no? O a lo mejor es al contrario, a lo mejor tú eres el producto de la decisión de un padre de dejar la botella y de concentrarse en su familia, o eres el producto de una mamá que se quedó y que logró salir adelante. Una mamá que decidió quedarse a lo mejor cuando otra mujer se hubiera marchado, ¿no? La cuestión es esta, nunca sabemos a qué o a quién, qué o quién depende de nuestras decisiones, de las decisiones que nosotros tomamos, pero lo que sí sabemos es que las decisiones privadas tienen resultados públicos. Eso sí lo sabemos. Tus decisiones privadas probablemente no se queden en lo privado. Tus decisiones personales afectarán a otras personas. Y yo sé que si tú estás aquí es porque tú eres alguien que quiere hacerlo bien. Quieres vivir bien la vida. Tienes por default, el que tú estés aquí y escuchando esta plática en línea, es que tú eres alguien que quieres vivir la vida bien. Y todos, al final del día, se supone que todos lo queremos, ¿no? Y si tú quieres vivir la vida bien, entonces necesitas preguntar,
ante una decisión, hacerte estas 5 preguntas que te vamos a dar, responder a esas preguntas con honestidad, siendo honesto y tomar acción sobre la respuesta. Es una fórmula relativamente sencilla. En las 5 preguntas que vamos a tratar en esta serie, tus huellas en el futuro, el impacto que tú tienes y que vas a dar hacia el futuro van a poder ser dignas de celebración. Así es que esto es algo grande, es más grande que tú, ¿verdad? Es algo que involucra el futuro tuyo y el futuro generacional, a lo mejor, de tu familia. Y como lo dijimos este año pasado en una de nuestras pláticas, yo lo digo cada vez que puedo a los padres, se lo recuerdo a los padres, la cosa más significativa que tú hagas puede no ser algo que hagas, más bien puede ser a alguien a quien tú críes. Así que, regresando contigo al tema tuyo, tus decisiones determinan la dirección y la calidad de tu vida. Tus decisiones son como el volante de tu vida. Nuestras vidas y experiencias siguen a nuestras decisiones. A lo mejor tú piensas en este momento, a lo mejor dices, híjole, pero a ver, espérame, me estás diciendo que mis decisiones afectan a otros. Pues resulta que las decisiones de otros pues también me afectan a mí, ¿no? Entonces yo he sido afectado por las decisiones de mis papás, de mis abuelos, la gente con la que me topo, gente que ni conozco, que me acabas de decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién determina? ¿Verdad? ¿Me estás diciendo que mis decisiones determinan? Sí, efectivamente, tus decisiones determinan. Ahora, tú estás donde estás por las decisiones que has tomado y también por las decisiones que han tomado otras personas. Pero, siguiente transparencia, pero antes de que tú concluyas y llegues bien a esa conclusión, déjame decirte lo siguiente, que es algo que cuando lo diga vas a decir, pues sí, ¿verdad? Es algo tan sencillo, dice el pensamiento va así, dice, tú cuando sucede algo en tu vida, cuando hay algo fuerte que llega o que está en tu vida y que es por las decisiones de alguien más, cuando otras personas tomaron decisiones y a ti la vida te dio esta baraja, ¿verdad? Esta mano, así que tú tienes, que es una vida a lo mejor es una vida difícil, o a lo mejor es una vida complicada, no sé, pero cuando tú ves esas situaciones en tu vida, déjame decirte que tú tomas una decisión de qué hacer con esas situaciones y condiciones difíciles o complejas o como las quieras manejar en tu vida. Tú tomas una decisión de qué vas a hacer ahí. Vas a dar, vas a responder ante la situación o vas a reaccionar ante la situación de tu vida, ¿verdad? Y la verdad es que una respuesta es una decisión. El decidir responder es una decisión. Y si tú te das cuenta que tú ante las dificultades y el efecto de las decisiones de otros sobre tu vida, si tú en algún momento te das cuenta que tú puedes decidir no reaccionar, que tú lo que puedes hacer es decidir responder ante esa situación, entonces vas a estar camino lejos, más allá de la gran mayoría de las personas que simplemente reaccionan. La verdad es que con esta mentalidad, esta forma de actuar es como nos evitamos o te puedes evitar la mentalidad de víctima,
la mentalidad de víctima, que la vida a ti te aventó todo y tú no puedes hacer nada. Esa es la mentalidad de víctima. Y este pequeño detalle, aparentemente pequeño, explica cómo es que a las personas que se les ha repartido las peores circunstancias, así inimaginables, sobre las que ellos no tenían ningún control, son capaces de superar sus circunstancias y lograr cosas extraordinarias. Y la verdad es que esta es la razón por la que las personas que tienen todas las razones del mundo para estar amargadas, enfadadas, cínicas y autodestructivas, evitan todo eso. ¿Y cómo lo hacen? Deciden, en lugar de reaccionar, su camino hacia el futuro. Y cuando lo hacen, ellos crean un futuro preferido, el futuro que ellos buscan. Toman control de su futuro, tomando buenas decisiones, haciendo buenas preguntas para tomar buenas decisiones. Y ahora, bueno, y también todos hemos vivido lo suficiente para saber que una respuesta crea un mejor camino hacia el futuro que una reacción. Responder es mejor para tu futuro que reaccionar. Rara vez he tenido yo que disculparme por una respuesta y casi siempre tengo que disculparme por mis reacciones, ¿verdad? La reacción no toma en cuenta el futuro y generalmente una reacción va a empeorar algo que ya está en una situación difícil o mala, y una respuesta reflexiva lo que hace es que crea un puente o crea un camino hacia el futuro, hacia adelante, y las reacciones por lo general crean puro arrepentimiento. Si recuerdan, el año pasado hablamos sobre tu capacidad de responder. No sé si lo recuerdan, pero tú tienes una capacidad de responder en lugar de reaccionar ante las cosas, y dijimos, este es tu superpoder, ¿no? Dijimos, tú tienes este superpoder, y es el que tú no tienes por qué reaccionar. Tú puedes decidir responder. Decidir reaccionar te va a llevar o nos va a llevar a convertirnos en un reflejo, recuerden, de todo lo que despreciamos. De las cosas que no nos gusta cuando la vemos o lo vemos en otras personas. El reaccionar es lo que hace. Cuando tú reaccionas en lugar de responder, simplemente te conviertes en lo que tanto detestas. Y reaccionar, fíjense, reaccionar es entregar, renunciar al mando de tu futuro y permitir y entregar en manos de alguien más la dirección de tu vida. Eso es lo que hace reaccionar. ¿Quién va a escribir el próximo capítulo de tu historia? ¿Lo va a escribir alguien que te hizo reaccionar? ¿O lo vas a escribir tú tomando una decisión de responder? Decidir responder nos permite a nosotros frustrar el mal y mitigar el dolor, y en algunos casos nos permite invertir en el curso de nuestras vidas y las vidas de los que están alrededor de nosotros. Nunca subestimes el poder de una respuesta mesurada. ¿Qué quiere decir mesurada? Una respuesta medida, una respuesta pensada, ¿no? Una respuesta. Tus respuestas, acuérdate, son decisiones. Y de esta forma y de esta manera es como tú escribes
tu mejor historia. Escribes tu mejor historia cuando respondes. Y como estamos a punto de descubrir, si tú te detienes a hacer una de las 5 preguntas, que las estoy vendiendo las 5 preguntas, ¿verdad? Ya las quieren saber, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Ya están interesados en las 5 preguntas? Ok, bien. Si tú te detienes y en algún momento haces una de estas 5 preguntas, con una que hagas, pero si puedes hacer las 5 mejor, pero con una que hagas, ¿sabes qué es lo que sucede? El hecho de pausar para hacer la pregunta ya te dio ventaja. Simplemente el hecho de pausar, el que no te pongas en un plan de reaccionar. La reacción es inmediata, sin pensar, pero cuando tú te detienes, cuando paras para hacer esta pregunta, ya llevas ventaja en la situación que no tenías, ¿verdad? Entonces, ten en mente que tú y yo estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado y vamos en la dirección que vamos por la misma razón. Y esto, obviamente, lo que significa, pues es obvio, que tu futuro también está determinado por tus decisiones. Tus decisiones determinan la historia de tu vida. Y hay una buena noticia en todo esto. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si no te gusta tu historia actual, ¿qué crees? O si no te gusta la dirección en la que va tu historia o tu vida, tú tienes la oportunidad de decidir tu vida y decidirla hacia una dirección diferente. Puedes decidir una historia mejor y puedes decidir tu camino. Así que decide una buena historia en el 2023, ¿no? Vamos decidiendo una buena historia. Y antes de meternos en demasiados detalles, les quiero contar algo que escuché una vez de un amigo pastor, que él comentó sobre su padre, que él dice que cuando era niño, su papá tenía un hábito, y él lo describe como un hábito terrible, dice mi amigo, cuando menos eso pensaba mi amigo, pero él dice, mi papá no me decía lo que tenía que hacer. Y era su papá, que también es pastor, una persona muy sabia, específicamente no le decía qué hacer cuando mi amigo no sabía qué hacer y quería que su papá le dijera, ¿no? Él iba con su papá y quería saber, oye papá, ¿qué hago en esta situación? O se me presentó esta situación en mi vida y ¿qué hago? ¿No? Y yo sé que la mayoría de los niños jóvenes pues no quieren hacerle, que los papás les digan nunca qué hacer, ¿no? Y mi amigo dice, sí, cuando él era joven, él estaba en la misma situación, pero en ocasiones él se encontraba en una necesidad de que su padre le dijera lo que tenía que hacer, y el papá no lo hacía. Y dice que peor aún, dice mi amigo, lo que hacía, en lugar de responder a la pregunta o a la necesidad que le mostraba mi amigo a su papá le hacía más preguntas a él, ¿no? Y su pregunta favorita era esta. Dice, ¿qué harías si no estuviera aquí para decirte qué hacer? ¿No? Es lo que le decía. A ver, dime qué harías si no estuviera yo aquí para decirte. Y por supuesto, mi amigo, como todo joven, con la respuesta rápida, le dice, pero estás aquí, así que dímelo, ¿no? Dímelo. Y la pregunta del papá de mi amigo no era la única. Dice él que durante secundaria y prepa le hizo un montón
de preguntas. Por cierto, una de las 5 preguntas que vamos a usar es una de las que le hacía el papá al hijo pastor, amigo, y dice mi amigo que su papá le decía, bueno, y mi amigo se llama Andy, le dice, bueno, Andy, ¿tú qué crees que es lo más sensato? ¿Verdad? Cuando él venía, papá, ¿qué hago con esta situación? Y le dice, ¿tú qué crees que es lo más sensato? Y esta va a ser una de las preguntas. Y mi amigo comenta que él odiaba esta pregunta. ¿Qué es lo más sensato? ¿Qué es lo sabio que deberías de hacer? Dice que odiaba esta pregunta porque normalmente en el instante en que él se hacía esta pregunta o esta pregunta caía sobre la mesa, en ese momento perdía como 10 acciones que quería tomar mi amigo, ¿verdad? Él quería hacer cosas insensatas, ¿verdad? Un montón de cosas no sabias. Quería reaccionar a lo mejor era hacer algo en coraje, no sé, despotricar, no sé qué voy a decir, pero cuando decía, ¿qué crees que es lo más sensato? Inmediatamente dice, se eliminaban un montón de mis opciones que yo tenía y no me gustaba, ¿verdad? Eliminaba, pero también dice mi amigo, eliminaba el arrepentimiento innecesario por consecuencias innecesarias, ¿no? Y dice, y cuenta mi amigo, dice, mira, aquí lo que mi papá estaba haciendo, había algo que él estaba haciendo que yo no lograba ver, pero que hoy en día lo aprecio y lo entiendo. Dice, porque y es el porqué de todas las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué no le respondía a sus preguntas y le decía qué hacer? Simplemente. Pero la verdad, yo creo que hasta ustedes y yo podemos llegar a la conclusión de cuál era la razón. Y la razón era esta, él estaba más interesado en enseñarle cómo tomar decisiones, siguiente transparencia, cómo tomar decisiones que en tomarlas por él. Y sin saberlo, su papá también le estaba enseñando otra cosa. Y esto es algo de lo que se trata esta serie, más o menos. Es algo que estamos tratando de plasmar en esta serie. Y es al optar por dar preguntas, por las preguntas en lugar de dar la dirección o darle la respuesta, el papá conectó 2 puntos importantes en la vida de mi amigo. Y hoy vamos a tomar esa conclusión y la vamos a presentar a ustedes para que ustedes aten estos cabos importantes. Y es porque son cabos que mucha gente no camina por la vida tomando decisiones sin atar estos 2 cabos. Y hay una conexión entre buenas preguntas y buenas decisiones. Hay una conexión y para explicarlo un poco, para entender la conexión entre preguntas que están bien hechas y que nos hacen reflexionar y que nos hacen pensar y la buena toma de decisiones, lo cual es bueno, es bueno. ¿Y es bueno por qué? Porque las buenas preguntas conducen a mejores decisiones. Simplemente, ese es el punto importante que quisiera yo plasmar el día de hoy. Pero las mejores decisiones conducen a menos arrepentimiento. Y por eso, después de tomar una mala decisión, yo no sé cuántos de ustedes han tenido este pensamiento o lo han escuchado, pero después de tomar una mala decisión, no es raro a veces, por ejemplo en el mundo de los negocios, no sé cuántos de ustedes les ha tocado hacer una negociación, sea negocio o sea con sus hermanos, ¿verdad? O hermana o conocidos. Haces la negociación y al final, después de la negociación, la ejecutan, algo sale así como, chihuahua, no estuvo bien, ¿verdad? Y luego van con su hermano, con su amigo, con quien sea, y le dicen, oye, pero fíjate que pasó esto y esto y esto con lo que acordamos. Y le dice, pues no me preguntaste.
¿verdad? No me preguntaste. Si me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, pero no me preguntaste. Las preguntas son importantes para obtener la información, para tomar decisiones. Y esto lo sabemos, intuitivamente lo sabemos. Y que obviamente mientras más información tenemos, más fácil podemos tomar la decisión. Pero lo que queremos hacer es tomar mejores decisiones y lo tenemos que hacer con una serie de preguntas. Pero siguiendo para adelante, las mejores decisiones que nosotros tomamos nos permiten detenernos y reflexionar. Cuando nosotros hacemos buenas preguntas, podemos detenernos y reflexionar sobre la decisión que vamos a tomar. Y una lista de preguntas, una serie de preguntas nos da un marco o un cuadro sobre el cual podemos tomar decisiones que potencialmente fueran difíciles o que potencialmente pudieran impactar nuestro futuro y el futuro de otras personas. Y la verdad es que la mayoría de nosotros nos resistimos a hacer las preguntas y lo hacemos porque a veces sentimos que la pregunta en sí o estas preguntas nos están juzgando o están cuestionándonos en lugar de simplemente haciéndonos una pregunta. Sentimos que nos cuestionan estas preguntas. Y si yo te la hago, por ejemplo, si tú vienes conmigo y dices, Kid, estoy a punto de considerar esta decisión, y yo te hago una de estas preguntas, de estas 5 preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿es lo sensato? ¿Crees que sea lo sensato lo que tú quieres hacer? Ustedes, lo más probable es que sientan que yo los estoy juzgando. No necesariamente van a sentir que los estoy ayudando. Por eso es importante que tú captes estas preguntas, tú las tengas en tu arsenal, porque si tú te las preguntas, tú sabes bien lo que estás haciendo. Y no hay manera de que te escapes o de que te escabullas, ¿verdad? Por un lado, culpando a alguien que te está juzgando con estas preguntas, ¿no? Pero cuando confundimos una cosa con la otra, nuestras defensas suben naturalmente, ¿no? Nosotros terminamos poniendo una barrera porque pensamos que aquí hay juicio. Y la realidad es esta: cuando tus defensas suben, tus habilidades de aprendizaje absolutamente bajan. ¿Y por qué bajan? Porque es virtualmente imposible aceptar una nueva información o entendimiento cuando estamos convencidos de que nuestro juicio está siendo cuestionado. Y esto es especialmente cierto cuando tomamos decisiones personales. Ahora, la mayoría de tus decisiones personales, creo que esto lo dejamos claro, pero lo quiero volver a mencionar. La mayoría de tus decisiones personales acaban afectando a otras personas. Y la verdad, puede que no sea de tu incumbencia, puede ser que los resultados de nuestras decisiones personales se crucen con los asuntos de otras personas, pero déjame decirte que las personas que están más cercanas a ti y a mí, a nuestro alrededor, esas que están más cercanas a nuestro alrededor son las más afectadas por nuestras decisiones. Entonces, no podemos eliminar este hecho, el hecho de que las preguntas bien colocadas, bien hechas, en el momento adecuado y que provocan la reflexión, estas preguntas nos preparan para tomar mejores decisiones y tener menos arrepentimiento. Una buena pregunta te va a ayudar a tomar una mejor decisión. De hecho, este es un secreto de los grandes consejeros.
grandes consejeros profesionales, psicólogos, psiquiatras, los grandes, los buenos, entienden este concepto de hacer preguntas para que la gente encuentre lo que está buscando. Y los grandes consejeros lo dominan y lo usan todo el tiempo si tú te sientas con un gran consejero del ramo profesional, ellos no se van a sentar a darte respuestas, ellos te van a guiar, te van a aventar migajas de pan, ¿no? Un caminito aquí, una pregunta aquí, otra pregunta aquí, para que tú encuentres la solución. Y los consejeros lo hacen sabiamente, porque si ellos te dan la respuesta, tú puedes aceptarla o no aceptarla. Pero si sale de ti, si tú llegas a la conclusión, es más probable que la aceptes. Un buen consejero no te va a decir lo que tienes que hacer. Y a veces esto es frustrante, ¿no? Esto es lo que es frustrante. Vamos a la siguiente transparencia. Pero ellos lo que hacen es lo que te menciono. Ellos te llevan pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y respuesta tras respuesta tú terminas llegando a donde necesitas llegar. Vamos a la siguiente transparencia. Hay un pastor, quiero contarles una historia de un pastor. De hecho es un pastor que él tenía una dificultad con su padre en algún momento dado, y él cuenta esta historia de cómo llegó al momento en que retomó la relación con su papá, pero él la retomó o se reencontró con su papá en base después de una serie de sesiones con consejería profesional, y él cuenta que lo llevó a ese punto de reconciliarse con su papá fue una pregunta, simple pregunta que le hizo su consejero profesional o terapeuta, como le queramos llamar, ¿no? Pero Andy, él cuenta que, de hecho, hubo 2 preguntas en particular que lo afectaron a él. Una de ellas le removió, lo puso así como frente a un espejo, una de las preguntas que le hizo, y lo hizo, le removió todo y cambió todo de hecho hasta cambió su forma de vida en base a una de las preguntas que le hizo este consejero. Y dice Andy que cuando le hizo esta pregunta, lo hizo verse en el espejo y no le gustó lo que vio. ¿Verdad? En la pregunta, pero siguiente transparencia. En la otra pregunta que le hizo, de las 2, lo hizo cuestionar la situación que estaba viviendo con su papá. Y cuenta que él, que por cierto, él cuenta esta historia de vez en cuando. Vamos a la siguiente transparencia. Dice él que estaba él hablando con su consejero, de hecho lo hacían caminando por un parque, y que estaban caminando y en el camino le estaba él contando al consejero que él tenía un problema, que él estaba viviendo una frustración enorme, ¿verdad? Él estaba viviendo frustrado, ¿no? Y era con su papá, ¿no? Que estaba lleno de frustración. Y el consejero, que se llamaba Steve, le dice el consejero: ¿sabes qué? Esto no es frustración. Esto que tú le estás llamando frustración se llama ira. Tú lo estás sustituyendo. Pero Andy dice, el pastor dice que él usaba la palabra frustración porque se oía más cristiano, ¿no? Él no podía decir tengo ira en contra de mi papá, ¿verdad? Él quería decir yo estoy frustrado. Pero entonces estaba él en esa plática caminando con el consejero cuando el consejero le hace esta pregunta, le dice: ¿cómo crees
que se siente tu Padre Celestial hacia tu Padre terrenal? ¿Verdad? ¿Cómo crees que tu Padre Celestial se siente hacia tu Padre terrenal? Y dice Andy que escuchó la pregunta y le sintió como que le perforó el alma, ¿no? Esa pregunta. Porque tiene el contexto, ¿no? Es pastor él. Y el concepto del Padre Celestial y la relación con el Padre Celestial y darse cuenta que el Padre Celestial tiene una forma de ver a su Padre, lo tambaleó. Dice, y esa simple pregunta. Entonces, dice que le mencionó, toma en cuenta que tu Padre Celestial ve toda la vida de tu Padre terrenal. Cuando Él decide qué va a pensar sobre tu Padre, ¿no? Y eso dice Andy, o dice el pastor que lo dejó desarmado. Dice, él tuvo que darse cuenta que el Padre Celestial estará frustrado con su papá, como él está frustrado con su papá. Y la respuesta obviamente es no. Claro que no está frustrado el Padre Celestial con su papá, con el papá de Andy. Y entonces dice Andy que Steve siguió caminando y Andy se detuvo, o sea, lo dejó pensando y tuvo que correr para alcanzarlo. Pero, y ya iba a responder a Andy cuando voltea Steve y le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo. Cuando tú sientas hacia tu Padre lo que crees que tu Padre Celestial siente hacia tu Padre, entonces es cuando tú vas a saber que estás progresando y que vas por buen camino. Y la verdad que eso es impresionante lo que sale de una sola pregunta ante una situación de vida muy real, ¿no? Entre un papá y un hijo. Pero esta sola pregunta movió y cimbró la forma de vida que traía Andy, las conclusiones a las que él estaba llegando. Y entonces, con esto, él tuvo que cambiar los argumentos que él se daba, que Andy se decía, para justificar su enojo y su coraje, o su ira, o su frustración con su papá. Y fue una perspectiva que lo tenía a él esperando a que su papá diera un paso hacia él, ¿verdad? Yo no voy a ir con mi papá, él tiene que venir conmigo, ¿no? Que él inicie el diálogo, yo no. Y la verdad, esto mueve tanto a Andy que él toma la decisión y él toma el primer paso hacia la reconciliación con su papá y se reconcilió con su papá. De hecho, el pastor se llama Andy Stanley, su papá se llama Charles Stanley. Charles Stanley es un grande, uno de los grandes predicadores de Estados Unidos que actualmente vive, y Andy Stanley es su hijo, y ellos tenían un problema, pero con esa simple pregunta ellos reconciliaron su relación y terminó libre Andy de una vez. Entonces, cuando se trata de progresar, cuando se trata de tomar mejores decisiones y evitar el arrepentimiento, es difícil de superar esto, que las preguntas bien colocadas en el momento adecuado y que provocan la reflexión, te van a dar la información que tú necesitas para tomar mejores decisiones. Ahora, ¿qué pasaría si tú supieras las preguntas de antemano? ¿Y cómo estaría tu vida si tuvieras una lista de preguntas que pudieras hacer cuando estás frente a una decisión que tienes que tomar? Y si tuvieras una lista de preguntas que pudieras hacer cuando estás atascado, inseguro o frustrado, o imagínate ahora tener una lista de preguntas que te sirvan como un filtro
un filtro para evaluar tus opciones, incluso evaluar tus emociones, ¿no? Y precisamente ese es el propósito de esta serie. Ya para terminar, darte las preguntas por adelantado para que no, para que puedas tomar decisiones. Y ahora, no te vamos a dar todas las preguntas que pudieras hacerte, pero sí te vamos a dar las 5 preguntas. Te vamos a dar 5 preguntas y que estoy convencido que te van a dar lugar a más y a mejores decisiones y menos arrepentimientos. Siempre y cuando hagas la pregunta, la respondas honestamente y tomes acción sobre tu respuesta. Y esencialmente vamos a darte 5 preguntas que vas a añadir a tu cuadro de preguntas que ya te haces, porque te haces una serie de preguntas ya. A lo mejor no te has dado cuenta, pero sí las haces. Por ejemplo, y las usas todos los días. Mira, por ejemplo, esta pregunta: ¿disfrutaré de esto? Siguiente, ¿sí? ¿Disfrutaré de esto? ¿Me perjudicará? ¿Dañará a alguien más? ¿Se enterará a alguien? ¿Ah? ¿Y qué hago si alguien se entera? Algunas de estas preguntas son buenas y te dan información, y algunas no son tan buenas, pero las hacemos a veces de todas formas, ¿no? Pero la cuestión es que ya tienes tú un esquema, ya tienes una plantilla que tú usas para toma de decisiones. Nosotros simplemente queremos añadirte 5 preguntas más para que tú puedas tenerlas como referencia adicional, y te las vamos a dar en 5 sesiones, 5 reuniones, en 5 semanas. Cada semana te vamos a dar una pregunta, de la semana 2 a la semana 6. Esta es una serie de 6 semanas. Y vamos a desmenuzar cada una de las 5 preguntas, y vamos a comenzar con la semana que viene, donde vamos a hablar sobre la pregunta de la integridad. La pregunta de la integridad. Y entre hoy y la próxima vez que nos veamos, yo te quiero pedir un gran favor. Te quiero pedir que memorices un dicho del libro de Proverbios. Algunos lo conocemos como un texto, ¿verdad? Texto o una parte de la escritura, pero en esencia es un dicho. Pero yo quiero pedirte que te lo memorices. Es un verso, un dicho que juega un papel muy importante en todo lo que viene, en todo lo que vamos a estar hablando en esta serie. Y es un verso que te sirve como herramienta. Si tú lo tienes a la mano en tu memoria, te sirve como herramienta a la hora de tomar decisiones. Y tener este concepto a la mano puede sacarte de alguna zanja o alguna situación difícil algún día. Y lo escribió Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido. Y Salomón escribe lo siguiente. Él dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Ser prudente es astuto, es ser sagaz, es ser sensato. ¿Eres tú astuto, sagaz y sensato o sensata? ¿Sabes lo que hacen las personas astutas, sagaces y sensatas? Conectan los puntos, entienden y viven como que si la vida estuviera conectada, toda conectada, y que las decisiones de hoy van a determinar las opciones que ellos van a tener y los resultados que ellos van a tener mañana. Así viven los prudentes. Que las decisiones de hoy se reflejan en las relaciones de mañana, y que las reacciones y respuestas de hoy tienen una forma, una manera de aparecer y reaparecer en el futuro. Cuando los prudentes ven y perciben el peligro, algo que puede robarles
su futuro preferido, sus esperanzas, sus sueños futuros, su potencial futuro, ellos responden adecuadamente, no reaccionan, responden adecuadamente. Los prudentes no deciden basándose en lo que tienen enfrente, deciden sobre la base de dónde quieren ellos estar eventualmente. Y esto es en términos relacionales, en términos financieros, en términos académicos, en términos profesionales, en términos mentales, físicos y en términos espirituales también. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Y luego dice, y esta versión me gusta la palabra que usa, el simplón, los simples o los que son ingenuos, ellos se creen casi todo, ¿no? Y se acercan a la vida como si estuviera desconectada, como que si lo que yo hago hoy no tiene nada que ver con lo que viene mañana. Si ellos se detuvieran, los simples se detuvieran y pensaran tantito, tendrían más información, pero no lo hacen, no se dan el tiempo, no se paran. En cambio, ellos, y siguen adelante a ciegas. Ellos siguen adelante a ciegas. Ellos simplemente siguen adelante. Y como resultado ellos sufren las consecuencias. Hay otra traducción que dicen y sufren por ello, ¿verdad? Entonces, yo quisiera una vez más animarles a que memoricen el versículo, el texto, el dicho que pusimos de Proverbios 27:12, y se incorporan las 5 preguntas que vamos a discutir durante la serie en un tipo filtro de sus decisiones. Yo sé que van a frenar y frenar los arrepentimientos y las malas decisiones. Y si ustedes se detienen para simplemente entender un poquito más, captar un poquito más información, van a poder crear la perspectiva que necesitan y que quieren. ¿Para qué? Para anticipar el peligro, porque el prudente se anticipa el peligro, ve que el peligro se avecina, ve que viene y entiende el prudente el margen que necesita para pensar en esto, entiende el tiempo que tiene que dedicarle a pensar y a entender y captar la información para poder conectar los puntos y sabe hacerlo y sabe tomar buenas decisiones porque tiene información. Entonces, hazte estas 5 preguntas que vamos a presentar y tú vas a poder tomar mejores decisiones y vas a estar mejor. Aquí, nada más para terminar, si tú eres alguien de fe, si tú eres alguien que dices seguir a Jesús, tienes todavía, esto es bueno para cualquier persona, lo que estamos diciendo el día de hoy, pero si tú eres alguien de fe y te consideras seguidor de Jesús, tienes una responsabilidad todavía mayor sobre esto. ¿Y por qué? Porque todo lo que haces, las decisiones que tomas, afectan a los que están alrededor de ti. Y el amor requiere de ti que tomes buenas decisiones para que afectes menos a los que están alrededor de ti. Para terminar, voy a dejarles unas preguntas que me gustaría que se llevaran a casa. Si pueden tomarle fotos o algo en su celular para que las tengan y las puedan comentar y pensar en casa. Pero vamos con la siguiente transparencia. La primera pregunta es: ¿puedes pensar en una decisión que te haya llevado a arrepentirte y que podría haberse evitado si hubieras hecho más preguntas o si hubieras considerado seriamente las preguntas que te hizo otra persona? La siguiente pregunta es: ¿qué hace el vendedor que tienes en la cabeza? ¿Qué hace que el vendedor que tú tienes aquí en la cabeza sea tan convincente?
¿verdad? Porque te puedes vender, nos vendemos todo, ¿verdad? Podemos razonar cualquier acción. Cualquier acción. ¿Qué hace que el vendedor que tienes en la cabeza sea tan convincente? Y número 3 es, lee Proverbios 27:12 en casa y responde a esto. ¿Alguna vez has visto venir los problemas, pero has seguido avanzando en esa dirección de todos modos? ¿Has visto venir los problemas y lo has evitado? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Mientras salen los chavos de la banda, vamos como les mencioné, la próxima semana vamos a abordar la primera pregunta que se llama la cuestión de la integridad. La pregunta de la integridad. Y si puedes, mientras llega la siguiente semana, por favor, dedícale, si puedes, un tiempo a Proverbios 27:12. Pasen. Dedícale un tiempo a leer Proverbios 27:12, memorízalo. Dice, el prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Y con esto vamos a prepararnos. Invita a tus amigos, invita a personas a quien tú crees que sea importante que ellos tengan la herramienta para tomar mejores decisiones y tener menos arrepentimiento.